momento no dice nada, disculpen, en algún momento lo vamos a cambiar. Sí, es sobre transiciones como todo lo que se presentó acá, sí, no se preocupen. A ver, estrictamente, el trabajo lo que aborda es una de las preguntas que había planteado Roxana en su trabajo, que es tratar de discutir esta idea de cuál es el carácter de los drivers a la informalidad, si es la versión más tradicional, o es una opción de última instancia, o es algo más voluntario, que la palabra voluntaria no me gusta, lo discutimos, pero más una opción de los trabajadores dada a ciertos atractivos que tiene el sector informal, ¿no? O sea, si es una perspectiva de última instancia o refugio, o es una perspectiva voluntaria. Ese es el objetivo central, y como veremos, digamos, como lo planteó Roxana, hasta esta versión que hoy es ya más generalizada sobre que existe heterogeneidad, que ambas uno puede tener evidencia sobre la existencia simultáneamente de sectores de la informalidad, aparte de la informalidad, que responderían a otra. Nosotros de adelanto encontramos evidencia sobre el tema de heterogeneidad. A ver, ¿cómo se enfoca, cómo uno, la literatura ha enfocado esta pregunta, analizando cuál es el comportamiento de la informalidad en el ciclo, ¿no? En el sentido de que si la informalidad aumenta, es procíclica, digamos, sería, o anticíclica, digamos, sería más bien un carácter de refugio, y si no, una situación contraria, pero ahí hay, yo no voy a, Peter tiene algunos antecedentes, yo no voy a avanzar porque si no llegamos, evidencias mixtas, si uno usa los ciclos, mide el peso de la formalidad y la informalidad en términos relativos, en términos absolutos, las cuestiones puede dar evidencias diferentes. La otra cuestión es la opinión de los trabajadores, ahí Roxana también, yo no voy a valer mucho de lo que dijo Roxana, porque me hago algunas cuestiones, hay algunos trabajos que se valen de las opiniones, el deseo, las expectativas de los trabajadores, sean los que hoy son informales o en general, si preferirían la formalidad o la informalidad, los modelos de la cola, los Cuban model que se han desarrollado en función de esta pregunta. La otra es mirar las características de los que transitan, vis-a-vis de los que no transitan, o los que hacen distintos tipos de transiciones. Y la otra cuestión es las diferencias de ingresos. Nuestro trabajo aborda, toma estas dos últimas perspectivas. Se trata de ver si, en función del análisis de las características de los que salen de la, y esto ahora vamos a ver, salen de la formalidad hacia la informalidad, podemos tener alguna idea o contribuir o nos ayuda a atender esta interrogante de fuera de diferencia de ingresos, en el sentido que se supone que si hay un aumento en los ingresos habría ahí algo de voluntariedad, esa expectativa de mejorar la situación a partir de moverse de la formalidad a la informalidad. Sabemos que todo esto es relativo y por tanto la evidencia que vamos a discutir y que como les digo creo que da alguna apoya esta idea de cierta heterogeneidad, tiene muchos problemas, por sí sola uno no podría decir, o sea, nosotros lo que tenemos que contribuir a la literatura sobre este tema, por ejemplo el hecho de que bajen los ingresos como mostraba, que nosotros nos estaba adelantando, como mostraba Roxana, que hay una pérdida de ingresos asociadas al tránsito de la formalidad a la informalidad, que podría ser que sea compatible con la voluntariedad si hay ventajas no pecuniarias asociadas obviamente a la informalidad. Bueno, este estudio entonces recorremos. Entonces, específica, vamos a trabajar con Argentina, Brasil, México y Perú, con básicamente el mismo tipo de transiciones, de base de datos, de pools de transiciones anuales, no voy a apuntar entonces sobre lo que dijo, entonces distinguiendo entre aquellos que permanecen, vamos a distinguir entre aquellos que permanecen
en el sector formal y aquellos que transitan, y entonces vamos a ver los perfiles de los que transitan, ver quiénes son aquellos que transitan a la informalidad comparados con aquellos que no que permanecen, cuál es la lógica detrás, por qué esto puede contribuir a identificar el carácter o a dar una idea del carácter de la informalidad, que uno especula que aquellos que se trasladan voluntariamente a la informalidad son aquellos que han acumulado más experiencia y recursos y aquellos que se trasladan involuntariamente, digamos, aquel que plantea, como alguien dijo, ser en América Latina la contraparte del entrepreneur de los países desarrollados, como definieron la informalidad desde una perspectiva más voluntaristas, debería tener ciertos atributos que lo diferenciarían de aquellos que en promedio, ¿no? Estamos hablando de probabilidades, en promedio, pasan al sector informal por razones no voluntarias o presionados ante la falta de alternativas de trabajo. Y la otra cuestión, los cambios asociados a los ingresos, lo que dijimos antes. Hay varios estudios que miden las influencias. Vos lo decís, no voy a andar revisando la literatura para poder llegar a tiempo y tener espacio de conversación. Varios estudios que analizaron los factores que influyen sobre las transiciones de la formalidad a la informalidad. Quizás para nuestro trabajo el antecedente más importante es aquí participó Montes Rojas de hace unos años, que para la Argentina hizo un trabajo casi similar, nosotros hicimos un trabajo casi similar al que ellos hicieron y tratamos de extender en términos de algunas variables y en términos de incorporar otros países. El estudio de Montes Rojas es también para Argentina. Y respecto a las brechas de ingresos, como dijo Roxana, hay bastante consenso en la existencia de premios negativos a la informalidad, aún trabajando con datos dinámicos, me refiero, ¿no? Aun cuando hay trabajos que han cuestionado esto y con ciertas metodologías han mostrado, o sea que no vamos a meter aquí en la controversia, sino mostrar nuestros resultados. A ver, hasta acá he sido genérico en términos de informalidad, que es corno de lo que estamos tratando de ver. Nosotros, usted sabe como dos perspectivas, las perspectivas de la informalidad de la unidad productiva, si la unidad productiva formal e informal, y por lo tanto quienes trabajan en la unidad productiva son aquellos ocupados en el sector informal y en el sector formal. La idea de una unidad productiva, ¿no? De trabajadores por cuenta propia o pequeña, incluso de coste asalariado, que trabajan bajo ciertas reglas diferentes de la empresa capitalista típica. Y la otra perspectiva es la perspectiva del empleo, ¿no? Del empleo formal e informal, o sea, en vez de mirar al establecimiento, a donde trabaja, mira a la relación laboral. En realidad, estrictamente, esta es una diferencia que es válida para los asalariados, en el sentido que uno puede tener asalariados informales en el sector formal, digo, parece lógico, más allá de una identificación y al revés, ¿no? Nosotros, y ahí tenemos empleo formal e informal. Una cosa es empleo del sector informal y empleo del sector formal, otra cosa es el sector informal, formativo. Creo que estoy enfatizando algo conocido. Nosotros vamos a focalizar especialmente en términos del sector, ¿no? Pero con una apertura de los empleados del sector informal según la formalidad del empleo. Entonces vamos a usar en segundo orden de importancia la perspectiva de la informalidad laboral. A ver, nosotros hemos usado la categorización típica, creo que es parecida a la de Roxana, categorización típica en términos de la separación del sector formal y del sector informal. ¿Qué quiere decir? En términos de
Las variables básicas son el tamaño del establecimiento, bueno, primero la categoría ocupacional, el tamaño del establecimiento y el nivel de escolaridad, ¿no? como criterio básico en el que hemos usado. Ergo, no estamos recurriendo a este enfoque que se ha sancionado más recientemente como el criterio de la OIT, pero que en América Latina venía siendo usado oficialmente, venía siendo usado por la oficina regional de la OIT, que es el corte entre el sector formal e informal según la registración de la empresa. El sector informal, las estadísticas de América Latina, la mayoría, porque hay países que tienen dificultades en términos de falta de información sobre esa variable, pero en la mayoría de los países el empleo del sector informal es el empleo en aquellas unidades que están registradas, y ahí el registro usa diversas variables empíricas concretas, en el registro de la cámara de no sé qué, o el registro en la oficina impositiva, etc. ¿no? Nosotros, este es el criterio, que básicamente entonces tiene que ver con los que quieren tener el sector informal, son los no asalariados, cuentapropias, que tienen bajo nivel educativo, frente a los empleadores son los que trabajan en unidades pequeñas. Verán que acá hay una apertura porque para algunos países que contamos con información, hicimos una apertura adicional, ¿no? Para ver si había alguna posibilidad de identificar peculiaridades o heterogeneidades al interior de esa categoría. Bien, nosotros la que consideramos son las transiciones desde la formalidad y todavía más estrictamente de los asalariados del sector formal, o sea, de unidades productivas de más de 5 ocupados, que son formales, o sea, que están registrados en la Seguridad Social o tienen contrato de empleo, dependiendo del país cómo se define la formalización, ¿no? Del empleo. Hacia el sector informal, vamos a ver que primero hicimos un análisis para el total y después para los componentes, o sea, los no asalariados del sector informal, los asalariados sector informal registrado, los asalariados sector formal no registrado. Nosotros nos concentramos mucho del análisis o de la discusión en esta transición y en los subgrupos que definimos, porque mucha de la literatura sobre la voluntariedad o no del sector informal está centrada aquí, no tanto en los asalariados. Hay cierto consenso que los asalariados sean informales, tan informales por decisiones del empleador y no tanto por una opción del mismo asalariado. Digo, algunos cuestionan que sí, que les conviene, así que tienen un salario más alto, un salario neto más alto porque no le descuentan. Pero digo, en general, aún aquellos que plantean que el grupo de no asalariados informales son estrictamente voluntarios o que es más importante que los voluntarios, reconocen que en el caso de los no asalariados esta es una discusión menos relevante. De cualquier forma, nosotros lo hemos considerado. Bueno, y ahí hay un tema menor, hemos incluido por nuestras definiciones de todo el grupo de los asalariados formales registrados que son profesionales, porque si no, no podrían ir a la informalidad que la definimos, que excluye a los profesionales. El problema, si ustedes quieren, de la definición empírica que estamos usando, ¿no? Y como digo, la fuente de datos, no la misma, porque no es que usamos exactamente la misma base de datos, pero elaborada de la misma forma que el doctor Roxana, los periódicos no son los mismos. También usamos datos para áreas urbanas, porque claro, esto nació como un trabajo para Argentina y después se extendió. Argentina no tiene áreas urbanas. Y además hay algo ahí sobre que la informalidad es un concepto que nació para las áreas urbanas, para describir mecanismos de
las áreas urbanas, para las áreas rurales existían las categorías de campesinado, etcétera, eran otras categorías, pero bueno, se podría hacer, no habría dificultad. Bueno, no voy a entrar acá, estas son las estructuras, lo que uno más o menos conoce, el alto peso de la informalidad en nuestras economías. Y lo que nosotros usamos son modelos logísticos multinomiales con diferentes variables que afectan las probabilidades, y sobre las remuneraciones, regresiones donde la variable dependiente era el cambio en la remuneración real. Entonces, elegimos una serie de variables que influyen, como digo, en las probabilidades de transición. Primero hicimos un modelo multinomial, logístico directamente hacia la informalidad en su conjunto, hacia el empleo del sector informal en su conjunto, pero primero dos minutos para comentar las variables. Recuerdan, la idea es que uno supone que aquellos que transitan hacia voluntariamente o involuntariamente están influidos por la existencia de necesitar voluntariamente más recursos. Entonces lo pusimos la remuneración mensual al momento inicial, ¿no? Cuando eran asalariados formales, el nivel de educación, la edad, son proxies de experiencia, la antigüedad, que jugaría de alguna manera en el sentido de que cuenta con alguna experiencia que, si bien es específico, ustedes saben, la experiencia nunca es general o específica, sino hay una mezcla que es relevante. También controlamos por rama de actividad, también tamaño de establecimiento. Uno supone que también hay algunos atributos ciertas habilidades, ¿no?, difíciles de medir, que quizás están asociadas al tamaño del establecimiento, por lo que dice la literatura sobre mejor capacidad de selección que tienen las empresas más grandes. En el sector público no tenemos idea cómo puede influenciar, vamos a ser honestos. También pusimos la búsqueda de empleo y la subocupación. Supone que el que busca empleo desde la formalidad busca un empleo formal, ¿no? Si no ya hubiese transitado a la informalidad, pero por lo tanto hay un impacto positivo de esto, estaría asociado a la presencia de informalidad y algo similar con la subocupación. Bien, bueno, esto no digo que miremos esto, pero aquí les resumo los principales resultados del modelo general, o sea, de todas las transiciones, agrupando todas las transiciones hacia el empleo del sector informal. Hay menor probabilidad de las mujeres, disminuye con la edad, el nivel educativo, las remuneraciones y la antigüedad. O sea, es más probable que transiten los jóvenes, los bajos educativos, las de bajas remuneraciones y los que tienen menos antigüedad. Bueno, y después la conclusión es que la probabilidad tiende a ser mayor, entonces sugieren que los asalariados formales tienen más chances de transitar hacia los formal, son personas con menor experiencia y menor experiencia, ingresos, por lo tanto más compatible con la idea de tránsito involuntario, acá dice voluntario, escasamente compatible con la idea de tránsito voluntario, ¿no?, dado los atractivos que tendría la informalidad. Pero lo que pasa es que partimos de que suponemos que estos atractivos son diferentes. Como yo le dije, la literatura se concentra más en el tema de los no asalariados, muy rápido. Entonces, los resultados, aquí lo que dice es que el tránsito hacia los no registrados mantiene las características generales, o sea, no registrado como asociado a involuntariedad, pero cuando vemos a los asalariados registrados
encontramos con diferencias. En Brasil parece que es parecido a los no registrados, en el tema de los otros países hay diferencias, y básicamente lo que nos interesa más a nosotros, que es en el de los no asalariados, tenemos diferencias entre los países y las variables. No nos da una pintura muy clara, no nos da una pintura ni asociada a la idea de voluntariedad, porque hay ciertas variables que uno esperaría que tengan un impacto positivo y no la tienen, y otras sí. Entonces, si uno hubiese terminado acá, diríamos, bueno, este trabajo no aporta demasiado sobre el punto. Ahí tenemos una mezcla, pero sí quizá una evidencia de que podría ser esto resultado de la heterogeneidad. Hay grupos, ¿no?, en donde destinos que son diferentes en términos de atractivo o no de los trabajadores asalariados. Entonces, un ejercicio es separando entre empleadores y trabajadores por cuenta propia. Ya este es un enfoque que había usado, mencionamos a Montes-Roger, que está acá, digamos, porque trabaja con su colega, en el sentido, bueno, uno esperaría que es poco probable que una situación de exclusión pueda ser compatible con un empleo en donde la persona contrate trabajadores, ¿no? Parece medio, no tiene poco sentido. El resultado nos da efectivamente que hay mayor evidencia. Esto nos permite dar mayor evidencia respecto de que los resultados apoyan en alguna medida la idea de heterogeneidad, ¿no? Las probabilidades de transitar a puestos de cuenta propia descienden con el ingreso, mientras que influye positivamente en no afectar los de los empleadores, igualmente con la antigüedad. Y en Brasil y en Perú, no en Argentina, quienes pasan a desempeñarse también tienen menor nivel educativo. O sea que tenemos una primera idea de la heterogeneidad. Hicimos otro ejercicio para 3 países donde pudimos distinguir entre los cuentapropias registrados y no registrados, y claramente aquí la evidencia de heterogeneidad es más marcada, ¿no? Claramente ahí hay un gradiente entre empleadores, cuenta propia registrados y cuenta propia no registrados, ¿no? O sea, parece que efectivamente la registración es un criterio que permite evidenciar la heterogeneidad, en tanto consideremos que esta diferencia de perfiles es una evidencia de la existencia de heterogeneidad. Los resultados con la variación de ingresos dan en el mismo sentido, no tengo tiempo, da siempre negativo cuando trabajamos. Acá les muestro directamente cuando diferenciamos entre los 3 grupos. Aquí sí no hay dudas en que el pase a cualquier categoría del sector informal es negativo, pero cuando hablamos entre empleadores vemos que el pase hacia empleadores tiene un impacto positivo sobre el ingreso, neutro para los países, y en cambio siempre negativo cuando pasamos a cuenta propia. O sea, quienes pasan a empleadores mejoran en general su ingreso respecto de su ingreso como asalariado formal. Y en el caso, perdón, esto es sí, y no sé por qué me falta una, que no la tengo, que lo mismo da cuando abrimos no mismo nos da cuando abrimos los cuentapropistas entre cuentapropistas registrados y no registrados. Bueno, ya terminamos las contribuciones. Lo que nosotros llegamos es a esta idea de que aportamos a esta literatura con cierta evidencia sobre la existencia de heterogeneidad desde el punto de vista de los drivers de la informalidad en estos países de América Latina. Bien, eso es. Podemos conversar. Tengo otras cosas más que decir si me hacen preguntas. Gracias.
tomaron también el empleo público, por lo que... No, los que salen son solo asalariados formales del sector privado. Es lo único. Claro, por eso, porque si tomaban el empleo público, dada la experiencia en Argentina de la estabilidad del empleo público, cualquier contracción lo que afecta es el sector privado, no el sector público. Sí, por tanto, la probabilidad va a ser. A ver, vuelvo a decir, nosotros no... Esto no tiene que ver con quién está más afectado, con qué transición está más afectada en el tránsito. No digamos, dado una transición, nosotros lo que tratamos de ver aquí es el carácter, a partir de ese análisis, la idea es, nos aproximamos de una manera de una respuesta que es complicada. Sí, no es una variable que uno puede observar. Incluso la persona que te dice que yo voluntariamente pasé a la formalidad no es una evidencia de que a la informalidad, eso no es una evidencia de que pasó voluntariamente, ¿no? Nadie le pone un revólver a alguien para que asuma un puesto informal, y las decisiones de voluntariedad e involuntariedad están dadas en el contexto en el que se toma. Si hay una bruta recesión, una decisión hacia el sector informal es involuntaria. Ahora, eso no quiere decir que sea respuesta a la búsqueda de la informalidad como un mecanismo permanente de inserción en el mercado de trabajo. Entonces, nosotros tomamos esto, digamos, hicimos un recorte de las transiciones, que puede ser cuestionado o no, para ver estas diferencias en los perfiles. Lo único que nos metemos, no estamos metiendo sobre la intensidad, sino de quién es más afectado. Lo que pasa es que la muestra original tomaron el empleo público porque si no afectaría la probabilidad de estar calculando con el modelo patrimonial. No hemos tomado, a ver, hemos tomado exclusivamente las transiciones de quienes estaban en el sector privado, pasaron a la informalidad vis-a-vis lo que permanecieron como asalariados formales, ¿no? La categoría de base es la permanencia en el sector de asalariados registrados del sector privado. Perfecto, gracias, porque como había visto un cuadro que figuraba en el empleo público que ya ha mencionado, pensé que... No, tenés razón, no, estamos tomando incluido estamos incluido el empleo público, disculpa, estamos incluido el empleo público. Sí, no sé la implicancia, no hicimos una muestra, podemos hacer, con las implicancias de excluir el sector público. ¿Tu argumento cuál sería? Mi argumento sería, si vamos a, estoy pensando en la Argentina, no con los otros países, acá tenemos la estabilidad, no es lo mismo el sector público, alguien que está efectivo, estoy hablando de los contratados, que alguien lo mismo en el sector formal, sobre todo las empresas chicas. Es más factible que una fuerte recesión, yo veo que el sector público se mantenga y se contrae el sector privado. Es decir, si toman ese dato, están omitiendo, si me ocurre a mí, una variable muy importante, más del 15% de muestra. Por lo tanto, sería tal vez, o por los resultados, pienso intuitivamente es más efectivo. Pero habría un sesgo. Por lo tanto, afectaría la probabilidad. Te vuelvo a decir, no. Habría un sesgo si yo quiero medir el impacto de una recesión sobre las. Este es un pool de ¿cómo se llama? De transiciones. En Argentina viene del 2003 al 2019, es un pool de transiciones, no estamos mirando los efectos de la situación global de la economía sobre las transiciones, sino cuáles son los perfiles de las personas que transitan hacia la informalidad comparado con los perfiles de los que permanecen, con ese objetivo de ver si contribuyen a entender la razón de ser de la informalidad. Ese es lo que nosotros... Que la variable se admitiera en dos ocasiones al sector público, al sector privado, dentro de la probabilidad de ese sector. Bueno, como te dije, no lo estamos omitiendo. Lo que no veo es cuál es la relevancia que tendría la omisión o no omisión. No están omitidas, está. Digo, disculpame. Estaba pensando, porque creo que en algún momento pensamos pero en estos resultados que yo le estoy mostrando está. Lo que pasa poco, no digo que usted lo decía,
pero la probabilidad que están calculando que alguien pase del sector formal a informal, ¿sí? También depende del lugar donde está trabajando. Si en el sector público estamos hablando de nunca más salida, implícitamente lo que están diciendo, mismo usted dijo que la probabilidad es cero, en el sector privado sí. Bueno, primero que lo estamos controlando. En nuestras revisiones lo estamos controlando, así que eso estaría controlado. Pero te vuelvo a decir, lo que nosotros queremos ver es el perfil donde efectivamente el sector es una variable que estamos controlando. Y el trabajo completo entonces sería los tipos de regresión. ¿Perdón? El trabajo completo son dos. No, pero a ver, el trabajo que llegamos ahora es... ¿Por qué dos regresiones? No, el primero el modelo multinomial y el segundo el modelo del logaritmo de la variación salarial. Sí. Son dos componentes. Sí, son dos. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí. Vos. El desafío de entender el carácter o la naturaleza del tema informal, creo que es grande, sobre todo si no que me parece bien la estrategia. Pero quería mencionar, porque hay un trabajo recién publicado, como se dice, Robert Tudor Fernández, que él está estudiando este tema en el Journal of the Stat, y le encontré súper interesante y creo que les puede servir que uno porque ocupa un módulo de México de la encuesta que usted tiene además los datos en su final, donde se hace la pregunta con respecto al valor del empleo. ¿Crees que es mejor tener trabajo con seguridad social aunque tengas que hacer pagos para poder acceder a él? Y yo creo que les puede servir para validar lo que están encontrados. Porque si no, la única manera que se me ocurriría sería como analizarlo en el fondo la variable no observable para ver cuál es el peso de la variable no observable en relación a su conjunto. Lo digo porque para complementar el trabajo y finalmente lo que está tratando de introducir como variables observables, entonces claro, es como medio complicado poder entender la naturaleza que está detrás de eso, pero doy esa pista por si le... Sí, no, el trabajo lo conocemos, está citado en el trabajo nuestro, el trabajo igual, además se escribió en el libro donde estaba... Pero digo que ese módulo está puede servir... No digo de igual, sino ese trabajo donde... Sí, podría ser, pasa es un módulo que apareció una sola vez en una encuesta, con lo cual me parece que el problema de tamaño de muestra, porque nosotros estamos usando para estos modelos no soportan, no podemos usar en general solo una transición, ¿no? En general, nosotros incluso probamos esto para otros países, incluso mencionó Rosana, Paraguay, Ecuador y Costa Rica, que tienen datos de panel para periodos amplios, pero no son suficientes observaciones aún en un pool como para correr el modelo. A ver, yo dije al principio, claramente estamos frente a una variable que es difícil de medir. Yo creo que no creo que la forma de medir la desigualdad sea la forma. Quiero decir, también es una aproximación. Él mismo dice, que nosotros estamos haciendo, nosotros no, porque él usó una pregunta que él no intervino en el diseño, sino una pregunta que el INEGI había incluido en su bueno, vaya a saber con qué objetivo. Entonces, la preferencia por la formalidad, y ahí se muestra, el 80% de las personas señalan que prefieren un empleo formal aunque lo tengan que pagar. Es también una forma indirecta de aproximarse, al tema de la formalidad, mucho más que... La pregunta es una preferencia
preferencia a la formalidad o es una preferencia a la protección social? Está bien, digo, lo que estamos manejando no me parece una aproximación directa, podría decir más directa que la que estamos usando, no es para negar la relevancia de poder chequear, ¿no? Esa es una idea, ¿no? Tenemos los datos, tenemos base de los datos, ¿no? Los impuestos lo podemos hacer. Pero quiero decir que nosotros pensamos que muchas de las... A ver, están también las encuestas que hizo el Banco Mundial, fue las encuestas de varios países donde se le preguntaba a los trabajadores por cuenta propia, algunos, por qué están trabajando con la cuenta propia, ¿no? La mayoría dice porque querían, y es sospechoso, ¿no? Digo, no resta de ser sospechoso, no lo dicen de esta manera, un poquito más sofisticado, digo, están simplificando, ¿no? ¿Qué es lo que ellos les lleva a su argumento en el famoso libro de informalidad del Banco Mundial? Es eso, ¿no? Su conclusión es que el carácter es más bien voluntario de la informalidad, está mucho basado en estas preguntas, que yo creo que tienen un problema de falta de contexto en esas preguntas. Por eso me parece una buena idea la de ver, en el caso de México en particular, identificar. Nosotros no identificamos, ese es el otro punto, ¿eh? Nosotros no identificamos quién es voluntario y quién es involuntario. Nosotros nos aproximamos diciendo, a partir del análisis de los flujos, vemos que es más probable que esos flujos estén compuestos en mayor proporción por aquellos que consideran a la informalidad como un recurso de última instancia o no. O sea, no es fácil contrastar con esa fuente de información lo que nosotros decimos, pero no es que a nosotros nos da una estimación o podemos estimar quién de los individuos según nuestro modelo tiene un carácter u otro, eso no lo podemos hacer. Se hace complicado. Yo lo que diría es, parece que un resultado de este tipo, supongo sentido, es compatible con un modelo con los resultados de este autor, en el sentido que él dice que 80% de las personas quisieran pagar por la protección. Fíjate que, no tuve tiempo, pasé de largo, que los grupos que tendrían, que serían en donde parece que el flujo estaría más asociado a la voluntariedad, son los empleadores y los cuentapropias registrados. Y esos grupos representan partes pequeñas del conjunto del empleo del empleo del sector informal. O sea, hay grupos de trabajadores que pasan a la formalidad como por expectativa voluntariamente, y esos grupos son más pequeños y podría ser compatible. Pero no sé, vamos a mirar bien los números, vamos a ver qué podemos hacer, pero ahí hay este enfoque, es como te puedo decir, es indirecto, claramente es un enfoque indirecto, o más indirecto que incluye ese tipo de datos, ¿no? Hay tradicionales encuestas de Europa, hay tradicionales encuestas de cuenta propia, de cuáles son las razones pero como son muy chiquititos los precios de cuenta propia en Estados Unidos, no es muy, me parece lógico de considerar en este caso, en el caso de América Latina. ¿Alguna otra pregunta? Luis, si entendí bien, ustedes encuentran menos probabilidad de las mujeres de... Sí, no le dimos mucha bolilla porque la verdad no tenemos demasiado. Sí, menos probabilidad de las mujeres de salir de un puesto registrado a cualquier salida. Porque
¿Perdón? Que del otro lado, digo, a donde sale, tenés el peso de los trabajadores independientes. O sea, sale de un puesto registrado formal las mujeres. O sea, las mujeres tienen menos chances de ir a puestos de baja calidad, ¿ves? Cada vez porque son por cuenta propia. Todo esto es por cuenta propia. Por eso digo, Sí. porque las mujeres. Ah, claro, no va. Tiene que ver con, digo, la salida a la informalidad es que salen menos que los independientes, en realidad, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí, la otra consecuencia, implicancia, ahora que preparaba esto y que tiene que ver con algo que conversábamos en el café respecto de la delimitación de la informalidad, es que aquí la heterogeneidad, en este caso, por ejemplo, que mostramos, es entre registrados y no registrados. Si hubiésemos clasificado a los cuentapropias si hubiésemos considerado como informales a los cuentapropia no registrados, a lo mejor es un grupo más homogéneo que el total. Digo, cómo la heterogeneidad depende también de cómo definamos al conjunto. No quiero decir que dentro de estos trabajadores no haya además podamos encontrar algunas dimensiones que identifiquen comportamientos distintos, pero cuando uno habla de heterogeneidad, o sea, estamos hablando de heterogeneidad entre grupos que recortamos empíricamente de cierta manera, que no necesariamente es la que todos recortan. Quiero decir, la literatura de la heterogeneidad, o sea, hay como le decía, cierto acuerdo en la literatura sobre esto, de la heterogeneidad, la informalidad, y esto puedo ser acá un poco preciso, o sea, medida desde el punto de vista del empleo, medida desde el punto de vista del sector, pero que deviene de trabajos que recortan a la informalidad, y por lo tanto a la formalidad, de diversa manera. Entonces el hecho de que haya heterogeneidad sí es ese consenso, pero la heterogeneidad que podemos mostrar nosotros en el trabajo no necesariamente es la misma que se muestra en nuestros trabajos, porque recurren a categorías distintas. Una cosita, uno pasó de la pluralidad de formal a informal, algo que se me ocurre, en función de lo que usted dice, y ya hace poco escuché algo de la probabilidad de, al revés, de la informalidad a la formalidad. Creo que se relaciona con algo que se escuchó al último y anterior, hablaba de las señales. Alguien me había dicho que trabajaba en los sectores, cuentapropista, la idea de entretener, que todos hablan de entretenerse. Cuando quieren volver algunos a entretener al sector formal, es una señal negativa haberse tratado de hacer su propia experiencia. Sí, nosotros no le dimos vuelta a las otras. Es verdad, varias veces una de las cosas que a veces nos comentan es eso, porque no quedamos con solo este flujo y no los otros flujos. Porque nos parece que se hace más evidente este problema, no porque analizar los otros flujos no sea relevante, pero se nos ocurre cómo el análisis de otros flujos contribuyen a esta cuestión. No se nos ocurre a nosotros, no parece que no sea relevante, ¿no? Obviamente nosotros en nuestro trabajo analizamos todos los flujos primero para ver cuáles son, estos flujos son flujos pequeños, ¿no? Como decía Roxana, sobre todo flujos que van desde la formalidad a la informalidad son flujos pequeños, porque el grueso, los formales permanecen como tales, ¿no? O sea que estamos hablando, por eso que hay que usar edad, que son poco escasos. Nos parecía que nos podía aportar a la discusión de este tema y contribuir de otras perspectivas a algo que es analizado con distintas variables. Vuelvo a decir, yo no creo que nadie pueda tomar este o cualquier otro trabajo de este estilo que da resultados parecidos o contrario para decir la formalidad está asociada a esta visión o a la otra. Creo que contribuye, creo que esto es un tema, como creo que trataba aquí de sugerir nuestro colega, que estamos tratando de aproximar una variable que es muy difícil de medir empíricamente. Inclusive se me ocurre, mi intención es margen de trabajo. Mucha gente trabaja, sobre todo jóvenes en programación, como freelance, venden sus servicios afuera, no están registrados, no quieren, cobran de manera dura. Ahí tenemos gente formal que supuestamente apoya y tenemos la registración.
posterior. Sí, la encuesta de hogares, si fuese buena, podría captarlo, ¿no? Eso no pasa, bueno, eso es una discusión en el panel previo, ¿no? Claramente todas estas nuevas formas de trabajo, mucho trabajo independiente, primero son pequeñas, no mueven el avispero por ahora, pero hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, y ahí seguramente estaríamos hablando de un movimiento, primero que muchos de esos no han pasado primero por un puesto formal, pero si lo pasaron, ese puesto formal a la informalidad sería tipo voluntario, y uno si lo pudiese caracterizar cada transferencia cada transición de alguna manera, ¿no? Obviamente, como digo, no es que esto te permite decir esta transición es de un tipo, esta transición es de otro, ¿no? Pero en términos de lo que vos planteás, sí. Muchas gracias. Ok.